Son 3 décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, extranjero domicilio. Qué pena de son que canta, errante generación. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública. Mi nombre es Alberto Müller y en el día de hoy Cuba y su historia se adentra en una historia no solamente real, sino muy bonita, muy constructiva, muy educativa. Tenemos hoy como invitado a un sociólogo, pero no un sociólogo común, un sociólogo que además es de los pocos cubanos que han recibido el premio Princesa de Asturias de España, que premia estudios singulares de mucha calidad. Me refiero a Alejandro Portes. Bienvenido a Cuba y su historia. Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Alberto. Debo compartir con los amigos oyentes, conocí a Alejandro Portes cuando tenía 16 años. En esa época pues nosotros estábamos enfrascados en una lucha para que Cuba no fuese comunista y Alejandro se enroló, pero como era menor de edad tuvo dificultades y no pudimos nosotros llevarlos a Cuba como hubiésemos querido, ¿no? Me refiero al grupo con el cual nos conocimos, ¿no? Pero bueno, eso, hemos mantenido la amistad, a pesar de que, bueno, yo tuve que cumplir mis años de presidio. Él estudió sociología. Bienvenido a Cuba y su historia, Alejandro. Cuéntanos cómo estás. Muy bien, muy satisfecho de volvernos a encontrar y poder mantener este diálogo contigo, Alberto. Qué bueno. Estudiaste sociología, que es una ciencia de por sí muy bonita, porque estudia el desarrollo del ser humano en la sociedad, o sea, todas sus variantes, todos sus pequeños misterios, ¿no? Háblanos un poco de esa etapa, cómo llegaste a tu carrera y cómo... Bueno, tiene mucho que ver contigo, porque en esa asociación, en ese grupo que estábamos nosotros, cuando ustedes fueron a parar en prisión y los iban a fusilar en Cuba, estamos hablando de 1962, 61, después de Playa Girón. Y se hizo el esfuerzo desde Miami de enviar delegaciones a diversos países latinoamericanos. A mí me tocó ir con otros amigos a Chile y para para convencer al gobierno chileno que tenía relaciones con Cuba en ese momento que interviniera a favor de los estudiantes cubanos que iban a fusilar, uno de los cuales eras tú. Sí. Esas misiones tuvieron éxito porque agitamos tanto que al final les cambiaron la pena de muerte por pena de prisión. Pero en ese interín, cuando yo estaba allá en Chile, tuve la oportunidad de hablar con el fundador de la Escuela de Sociología de la Universidad Católica en Chile, que se llama el padre Roger Bekemans. Muy importante eso. Y Bekemans nos dio la oportunidad nos invitó a los que estábamos, entre ellos nuestro común amigo Nelson Amaro, sí, para volver a la universidad a estudiar. Y yo decidí por sociología por lo siguiente, Alberto. Yo no entendía a mi edad qué nos había pasado en Cuba. O sea, un día era un estudiante avanzado del Instituto de la Víbora con buen expediente y todo, y del día siguiente me encuentro en Miami, expulsado con mi familia, sin saber qué era lo que había pasado. Pues no sabíamos. Y la sociología para mí en ese momento, era una explicación. Fue un vehículo para entender cuáles eran las fuerzas sociales que habían llevado a la tragedia de nuestro país. Esa fue la primera cosa que le debo a la sociología. Ahora, Alejandro, yo quería no demorar con los amigos oyentes, porque si lo hemos traído hoy aquí, que es un programa sobre Cuba y su historia, Alejandro es su historia. O sea, Alejandro es de los poquísimos cubanos que han recibido el premio Princesa de Asturias. Entonces yo quisiera que tú le explicaras a los amigos oyentes la naturaleza del premio y, por supuesto, por qué recibiste el premio. Bueno, el premio Princesa de Asturias lo otorga el Reino de España en varias categorías, como son literatura, artes, etcétera, que es un reconocimiento que otorga el rey. Ahí lo tenemos en la pantalla. El rey es en general cuando el heredero del trono es un hombre, es varón, es el príncipe de Asturias, pero ahora la heredera del trono es la princesa Leonor.
y así se llama, y ella es la princesa de Asturias. Y estos premios los otorga el Reino de España, es uno de los premios, creo, más prestigiosos en Europa, en diversas categorías, letras, apoyos, etcétera. Y en ahí tú ciencias estás sociales. en el edificio Sí, que otorga el premio, ¿no? sí, sí. Eso Que es en fue- Oviedo, Eso es en Oviedo, que es la capital de de Asturias. Muy bonita ciudad, por cierto. Y lo otorga el jurado de acuerdo a sus criterios en términos de distinción mundial y uno no puede candidatarse, tiene que ser nominado por otras personas, etcétera. Y yo creo que en mi caso, aparte de mi carrera, el hecho de haber llevado a España y dirigido un estudio sobre los hijos de inmigrantes en Madrid y Barcelona, que fue el estudio más grande que se ha hecho sobre la adaptación de los hijos de inmigrantes en España, y haberlo llevado a conclusiones importantes de política para el gobierno nacional y regional, creo que tuvo bastante que ver con la decisión del jurado en aquel momento. Yo creo que me candidataron por 3 años y el primero y segundo no tuve éxito, pero a la tercera va la vencida. Y te dieron el príncipe, la princesa de Asturias. Me dieron porque ya estaba la princesa. Ya está la princesa. Como anécdota, cuando en las celebraciones en Oviedo, en octubre del 2019, estaba el rey, la reina y la princesa, y en determinado momento la reina se aproxima con la princesa Leonor y me dice: profesor Portes, en 5 minutos explíquele a mi hija por qué la inmigración es importante para nuestro país. Qué bonita anécdota. ¿Y qué le dijiste? Yo tuve que pensar, porque uno dice, nosotros los sociólogos somos un poco así, no somos dados a demasiada azúcar y demasiados elogios, sino, pues, mire, Su Alteza Real, porque la reina es Su Majestad y la princesa es Su Alteza Real. Me siento muy honrado de estar aquí, pero mi respuesta es: sin inmigración, usted se queda sin súbditos. Sin inmigración, usted no va a tener súbditos, porque España no produce suficientes bebés al año para mantener su población, o sea, caería abrumadoramente, y es la inmigración de 500.000, 1 millón al año el que nutre a la demografía española y la ha mantenido a través del tiempo. Son una población de 43 millones que ahí se mantiene, sí, y no cae, precisamente por la inmigración latinoamericana y africana, etcétera. La inmigración es importante porque es su país. Claro. Incluso en Asturias después hicieron una celebración porque me habían dado el premio que se llamaba Pasaportes, en que trajeron a una serie de inmigrantes que habían llegado allá, cubanos, dominicanos, de Europa del Este, etcétera, que vinieron a presentarse, etcétera. Y yo creo que esa parte también estuvo muy interesante, que aún en una parte remota de España, como es el norte, en Asturias, pues hay una fuerte presencia inmigratoria. Sí, que por cierto, hay una cosa curiosa, no la vamos a tratar en el día de hoy, pero pasa un poco en Estados Unidos. O sea, hay toda una corriente actual contra el movimiento migratorio, y Estados Unidos no sería Estados Unidos si no fuese por el movimiento migratorio. O sea, es un país de inmigrantes, ¿no? Pero bueno, ese no es el tema de hoy, lo dejaremos para otro programa. Tú has hecho estudios, porque además yo tuve la oportunidad cuando hice mi maestría en FIU de tenerte de profesor, que eso para mí fue un enorme privilegio, ¿no? Pero tú has hecho estudios muy concretos sobre la migración, inclusive cubana, en tu libro Ciudades Globales Emergentes. Háblanos un poco de ese libro, que yo creo que es de mucha importancia para nuestra comunidad. Bueno, el libro no trata en particular trata sobre la migración cubana en este sentido, que Miami en los años 60, cuando lo conocimos, básicamente era un centro turístico de segunda categoría, que vivía de los inviernos, en que venían los turistas del norte escapándole al frío, y esa era toda la presencia económica de Miami, el turismo de invierno, y eso era todo.
Se hablaba de que Miami iba a ser la capital de las Américas, pero el liderazgo en aquel momento de la ciudad no hacía nada fuera de promover el turismo. La llegada de la clase media y alta cubana, sobre todo los empresarios, de los banqueros, etcétera, le da un cambio radical, porque estos banqueros, Botifol, Ryler y otros, vieron la situación geográfica de Miami, el lugar extraordinario que está en el hemisferio, y fueron los que realmente implementaron la idea de ir al Caribe y a América del Sur a hablar con los banqueros, la gente de dinero, y convencerlos de que, miren, ustedes siempre quieren invertir en Nueva York, pero en Estados Unidos, pero tienen que ir a Nueva York a hablar con banqueros que no hablan castellano y pasar frío allá. No lo hagan, vengan a Miami. Miami pueden hacer sus negocios e invertir en castellano, en su idioma. Tienen toda la protección del sistema judicial americano y además se pueden tomar una vacación en Miami Beach mientras invierten. Y esa campaña que hicieron los pequeños bancos cubanos aquí llevó a un cambio en América Latina y el Caribe a mirar a Miami como el centro del hemisferio, como el lugar donde había que venir e invertir. Y hoy vemos el resultado de eso, todas esas personas ya han pasado, en el centro financiero de Brickell. Claro. El centro financiero de Brickell es uno de los más importantes en la costa este, casi segundo a Wall Street. Y el centro financiero de Brickell vive de que Miami se convirtió en una ciudad global emergente como efectivamente capital económica y cultural del hemisferio. Aquí no solamente están las exposiciones de arte, etcétera, pero para darte una idea, cuando un hombre de negocios o un banquero en Argentina quiere tener una relación de negocios con alguien en el Perú o alguien en Colombia, vamos a ponernos de acuerdo en eso para ponerse de acuerdo y discutir dónde se reúnen, no en Buenos Aires ni en Bogotá, en Miami. Obligatoriamente hay que reunirse aquí porque de facto, entonces el letrero de ciudad global emergente es eso. Las otras ciudades de las que trata el libro son Dubái y Singapur, que juegan un papel similar en sus respectivas áreas regionales. Miami para América Latina y el Caribe, Dubái para el Medio Oeste, Singapur para el sur de Asia. Se parece mucho. Alejandro, en ese movimiento ese es Dubái, ¿no? Sí, ese es Dubái. Linda ciudad, ¿eh? Impresionante. Y ese es Singapur. Ese es Singapur. Hay una cosa que yo quería compartir con los amigos oyentes porque en ese momento que los banqueros logran, bueno, la migración cubana cambia a Miami y se logra que el capital latinoamericano invierta en Miami. Paralelamente viene la famosa declaración de Calvani, que fue el canciller del presidente de Venezuela, Caldera, cuando dijo que Miami se estaba convirtiendo o ya era la capital de América Latina. O sea, Calvani hace una declaración que es como un presentimiento y después se convirtió en realidad. Sí. Se convirtió en realidad porque hay otras ciudades en América Latina que trataron apostaron a convertirse en la capital del hemisferio, como São Paulo en Brasil, pero no lo lograron. No lo lograron fundamentalmente porque no tenían la suficiente seguridad judicial y legal de las inversiones en el país, porque siempre la política en nuestros países, tú sabes cómo es, que cambia de un momento a otro. Entonces, la ventaja que tiene Miami es la geografía, que está en el centro del hemisferio, y el sistema judicial americano que protege, o sea... Que es sólido. Que es sólido. La gente invierte aquí porque el experimento mental es si un gerente de una multinacional, de un banco o de una empresa multinacional que quiere poner dónde va a fijar su cuartel general para el hemisferio en América Latina. ¿Dónde lo va a poner? Sus edificios, etcétera, para todo el hemisferio. ¿En São Paulo? Claro, Miami. ¿En Bogotá? Porque no se sabe lo que va a pasar allí. Claro. No, Miami. Aquí está el hemisferio porque aquí es la garantía del sistema judicial y legal norteamericano junto con la utilización del idioma
que el castellano, merced a esos banqueros y merced a lo que pasó en esta ciudad global emergente que es Miami, el castellano y el inglés están a la par. El castellano no es el idioma de los que barren y limpian, el castellano es el idioma de los banqueros también y de los inversores. Y de la élite. Del dueño del Inter Miami ahora, Jorge Mas. Sí. O sea, el castellano es la única ciudad de de Estados Unidos donde los dos idiomas están a la par. Y eso tiene que ver mucho con aquella evolución y eso además le ha dado a la ciudad ese carácter cosmopolita que tiene actualmente que de ninguna manera tenía en los años 60. Amigos de Cuba y su historia, para los que han sintonizado tarde, estamos en un programa además interesantísimo porque hemos invitado, Cuba y su historia tiene que transitar por la historia cubana. Hemos invitado a un cubano que recibió el premio Princesa de Asturias por su obra sociológica. Estudió sociología y por supuesto es profesor emérito de una de las mejores universidades de Estados Unidos, Princeton. Y lo tenemos hoy en Cuba y su historia con nosotros. Y yo quería añadir, Alejandro, es cierto, o sea, la estabilidad del capital latinoamericano viene a Miami porque es Estados Unidos. Estados Unidos no solamente tiene la fortaleza jurídica del país, pero tiene además otra fortaleza ineludible y es la primera enmienda, es la libertad. O sea, este es un país de libertades y es un país que es muy difícil de mover de esa garantía jurídica que tú mencionas y por supuesto de limitar la libertad. Yo creo que son dos temas importantes, pero bueno, ahí te dejo con tu explicación, que te interrumpí porque ya estábamos a mitad del tiempo del programa, pero definitivamente Miami se ha convertido en una ciudad emergente de las más importantes de Estados Unidos. Bueno, para el hemisferio, o sea, Claro. hay otras ciudades pero esta ciudad es lo que se llama una ciudad global, es una ciudad que trasciende el Estado-nación en que está. O sea, no es solamente, Miami no es una ciudad solamente americana, aunque está en Estados Unidos, sino una ciudad que se proyecta más allá del Estado-nación donde está como centro económico, financiero y cultural de una gran área que es el Caribe y América Latina. Claro. Y todo el mundo, lo que es importante es que la proyección de Miami en el hemisferio occidental ha crecido tanto que toda la gente de clase alta y clase media en estos países que quieren asegurar sus fortunas o que quieren tener una inversión fuera, ¿a dónde van a invertir? ¿En Dallas? Claro. ¿En Georgia. Houston? ¿En Georgia? No, aquí. Todo el mundo sueña con tener un condominio en Miami. Pero yo quería aprovechar, y por supuesto los amigos de Cuba y su historia lo van a agradecer. Tú has hecho estudios muy precisos en Miami, inclusive en Hialeah, de todo el movimiento migratorio cubano. Háblanos un poco de eso. Ese es otro estudio, esa es otra cosa que que he seguido a través del tiempo y que va a salir ahora la quinta edición de mi libro sobre la América inmigrante, que tiene mucho que ver con eso. Pero en estudios recientes es sobre las diversas olas de la emigración, porque la migración de los 60, después vino los 70, después vino el Mariel, y ahora hay en los últimos años ha habido una emigración muy fuerte de Cuba, casi 250.000 de personas que cruzaron la frontera. Y eso le da, ese es otro aspecto de la ciudad de Miami, que es que básicamente muchos de los migrantes cubanos que vienen ahora, a partir del Mariel, a partir de los 80, etcétera, tienen una orientación muy distinta, una orientación de no necesariamente de derribar al régimen comunista, como era los que llegamos a los 60 y 70, sino más bien de proteger y ayudar a sus familias que han quedado atrás. Y por tanto mucha gente trabaja en Miami, consigue algún empleo, ahorran y envían dinero y paquetes y recursos para apoyar a su familia. Las famosas remesas. Las remesas. Y las remesas se han convertido con el tiempo y el número de cubanos que hay acá recientes que han llegado en una tabla de salvación para el régimen comunista. O sea, los que
contribuyen a sus familias y mandan las remesas, lo hacen por lealtad familiar o lealtad a sus comunidades, pero indirectamente el gobierno se beneficia a través de toda esa cuestión, y entonces es posible considerar la figura de la colonia de Miami. O sea, de que Cuba, el régimen, ha descubierto que exportando población no solamente calma el descontento interior por la pobreza y las dificultades que hay, sino que ha creado una fuente de riqueza que viene del exterior a través de la lealtad familiar, de que la gente va llegando, y en ese sentido el tamaño de las remesas, etcétera, son enormes. Para darte una idea, la economía de Miami, del condado Miami-Dade, es más grande que la economía de Cuba. Sí. Y el ingreso per cápita por persona es 10 veces más. O sea, el ingreso per cápita aquí en Miami-Dade es 10 veces más del ingreso per cápita en Cuba. Entonces la diferencia es enorme. Y por tanto, este centro de riqueza, que precisamente por haberse convertido en ciudad global, emplea a todo el mundo, incluso los que han llegado consiguen algún trabajo, se emplean porque saben hacer una serie de cosas que aquí que hay demanda laboral. No, aquí, por ejemplo, la llegada de los 100,000 y pico de cubanos que llegaron recientemente no ha creado en Miami ninguna crisis. En Nueva York, la llegada de los venezolanos que mandan por buses desde Texas ha creado una tremenda crisis en la ciudad, porque aquí no ha pasado nada. Porque se asimilan. Se asimilan, o sea, las redes sociales, las redes familiares, claro, y las redes de lo que alguna vez llamé el enclave cubano, el enclave económico cubano, que ahora se ha trasladado a Hialeah, es tan fuerte que permite a la gente que llega de alguna manera irse insertando, poquito a poco, manejando Uber, pintando casas, etcétera, pero poquito a poco aquí no se ve gente, no se ven cubanos llenando los asilos de noche, claro, no se ven gente durmiendo en la calle, no se ve nada. Donde más se ven es en el movimiento de la construcción, que se ven muchos cubanos. Muchos cubanos, los techeros, arreglando techos, reparando cosas, cada uno crea una empresa, y es cierto que los cubanos que vienen siguen teniendo, como los banqueros de los 60, un empuje y una iniciativa clara de subir, de buscar la forma de alguna manera de insertarse en la economía de Miami, en la economía del país, etcétera. Son gente muy ambiciosa que trata de levantar eso, y en parte por ellos mismos y en parte para ayudar a sus familias. Y eso ha generado un tremendo tráfico entre Cuba y su colonia de Miami. Sí, sin embargo, hay una cosa interesante, tú lo mencionas, ¿no? Cómo en las diferentes oleadas de cubanos a través de los 60 años, la primera fue una oleada de más nivel, después han venido diferentes oleadas, las de Mariel, y por supuesto la última ya del siglo XXI, y son oleadas de inmigrantes que no demoran nada en integrarse al mundo laboral, no demoran, y enriquecen la ciudad de Miami, que realmente es una ciudad muy rica. Bueno, en realidad hay que decir que la mayoría de los cubanos, los inmigrantes, son personas educadas, de algún nivel de educación. Sí. O sea, en Cuba, a pesar de todo, hay educación primaria y secundaria. La gente no son analfabetos. Cuando llegan no son trabajadores del campo, no se les ve recogiendo cosechas, sino más bien trabajan en el área urbana. Gente que tiene alguna educación y que buscan de alguna manera insertarse acá para ellos y para su familia. Y resulta otra forma de ver la cuestión. Yo te hablé de la figura de nuestra colonia de Miami, pero podría darse vuelta esa imagen y decir que Cuba de facto funciona como una reserva laboral para la tremenda economía de Miami. O sea, aquí no hay techeros, no hay gente que arregle eso, hay gente que no hay suficiente electricista, no hay suficientes mecánicos, ayudantes de enfermera, toda una serie de trabajos que hay acá. Y entonces esta gente, estos cubanos que llegan ahora muchas veces se insertan para llenar la demanda laboral de una ciudad muy pujante, cuya economía crece muy rápidamente. Y entonces, en ese sentido, Cuba envía gente con cierto nivel de educación,
que no son analfabetos, que pueden manejarse en una economía urbana y son funcionales. Aunque la gente no lo pueda ver así, la migración que va llegando a Hialeah y otros lugares se inserta y llenan un papel que no hay nadie en la población que muchas veces pueda llenar la demanda laboral que existe acá. Claro, hay que decir también que esto produce en Cuba lo que se llama el envejecimiento de la sociedad cubana, porque al salir la fuerza laboral joven hacia Miami o hacia Estados Unidos, Cuba no tiene fuerza laboral y eso incide en la producción cubana, que hoy por hoy es parte del colapso económico de Cuba. O sea, Cuba no produce. Inclusive su última zafra creo que es la más chiquita de la historia, incluyendo la zafra durante la Guerra de Independencia. Entonces es una situación paradójica, pero es la realidad, ¿no? Sí, es curioso que la gente en Cuba, porque no hay incentivos, salvo los incentivos que ha creado el pequeño sector capitalista que se ha creado, muchas veces no tienen incentivos para trabajar, pero cuando llegan aquí sí lo tienen. Y ahí se ha creado dos tipos de figuras en esta interacción entre Miami y Cuba, que es casi, sobre todo con Hialeah, están unidos como un cordón umbilical. Primero, el hecho de que mucho viejo en Cuba, que no quiere salir porque está acostumbrado a su barrio en Santo Suárez, en La Víbora, etc., ya no tiene ganas de ir, entonces se quedan allá. ¿Y de qué viven? De las familias de acá, sí, de los nietos, el hijo que vienen para acá, de los familiares en el exterior que le mandan remesas. Ellos no quieren moverse de allí, no quieren venir para acá. ¿Para qué? O sea, los viejos se quedan allá y los subsidian los que están aquí. Alejandro, estamos llegando a los últimos 2 minutos del programa, así que te dejo para que hagas un resumen en 1 minuto, y lamentablemente el tiempo de la televisión es muy rápido. Bueno, la última figura que mencionaba es que ese pequeño sector capitalista que ha surgido en Cuba también está subsidiado por Miami. O sea, son las inversiones de acá, son los que envían recursos, materiales, etcétera, para los que se llaman las pequeñas pymes, esas pequeñas empresas. O sea, hay una relación muy clara. Así que por una parte, como ya nos queda ni 1 minuto, solamente te puedo decir, por una parte, Miami, quizás con la llegada de los cubanos, de los empresarios cubanos y banqueros de los 60, fue un elemento crucial en la emergencia de Miami como un centro cultural y económico del hemisferio. Y segundo, junto a esa proyección de Miami como ciudad global emergente, está el hecho de que Miami funciona, tiene esta relación muy íntima con Cuba. Miami no se entendería si no hubiera habido esas sucesivas olas de migración cubana. Bueno, amigos de Cuba, su historia más interesante del programa no pudo haber sido. Ojalá tuviésemos 1 hora más, porque con Alejandro Portes podríamos estar hablando de ese movimiento migratorio muchísimo. Hay muchos ángulos que quedan por conversar y por compartir. Tal vez podamos pensar con Alejandro en otra oportunidad, molestarlo y traerlo un poco para completar con esa realidad que él ha compartido con ustedes. Le agradecemos mucho a Alejandro Portes, viejo amigo, un gran sociólogo, y por supuesto lo felicitamos doblemente por tener el premio Princesa de Asturias. Gracias, Alejandro, por estar con Cuba y su historia. Y amigos, nos despedimos y nos vemos el próximo domingo a las 4:30 de la tarde. Yo